Bienvenidos a un viaje profundo por los cimientos de la historia bíblica. En este video exploramos el libro de Génesis de una manera única y dinámica. Desde el misterio de la creación y el Edén, pasando por el gran diluvio de Noé, hasta la fascinante historia de José en Egipto, hemos resumido los 50 capítulos conservando la esencia espiritual y la fuerza de cada relato. Este resumen está diseñado para quienes buscan comprender la estructura completa del primer libro de la Biblia, Reina Valera 2009, en poco tiempo, sin perder los detalles clave de los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob y José. ¿Qué encontrarás en este video? Capítulos 11, los orígenes del mundo y la caída del hombre. Capítulos 12-25, la fe y las promesas de Abraham. Capítulos 26-36, las luchas y el legado de Isaac y Jacob. Capítulos 37-50, la providencia divina en la vida de José. Ideal para estudio bíblico, meditación personal o simplemente para conocer la historia más influyente de la civilización. No olvides suscribirte y activar la campana para más resúmenes bíblicos. Capítulo 1. El principio y la creación. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Durante 6 días Dios organizó el mundo. Creó la luz, el firmamento, la tierra seca, los mares, la vegetación, el sol, la luna, las estrellas, las aves, los peces y los animales. Finalmente, creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza, dándoles dominio sobre la creación. Se detalla la formación del hombre del polvo de la tierra y la creación del huerto de Edén. Dios puso al hombre en el huerto, le dio el mandamiento de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, y creó a la mujer de una costilla de Adán. Capítulo 3. La caída. La serpiente engañó a Eva, quien comió del fruto prohibido y dio a Adán. Al desobedecer conocieron su desnudez y fueron juzgados por Dios. Se prometió una descendencia que vencería a la serpiente, pero fueron expulsados del Edén para trabajar la tierra con esfuerzo. Capítulo 4. Caín y Abel. Eva dio a luz a Caín y Abel. Abel ofreció un sacrificio aceptable a Dios, mientras que el de Caín fue rechazado por su mala actitud. Lleno de celos, Caín mató a Abel y fue maldecido a ser errante. La genealogía continúa con el nacimiento de Set. Capítulo 5. Los descendientes de Adán. Se registra la genealogía desde Adán hasta Noé, destacando las largas vidas de los patriarcas. Se menciona especialmente a Enoc, quien caminó con Dios y fue traspuesto al cielo sin ver la muerte. Capítulo 6. La maldad del hombre. La maldad aumentó tanto en la tierra que Dios decidió destruirla con un diluvio. Sin embargo, Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Él recibió instrucciones detalladas para construir un arca y salvar a su familia y a las especies de animales. Capítulo 7. El diluvio. Noé, su familia y los animales entraron en el arca. Las fuentes del abismo se rompieron y las cataratas del cielo se abrieron, lloviendo por 40 días y 40 noches. Toda la vida sobre la tierra fue destruida mientras el arca flotaba sobre las aguas. Capítulo 8. El fin del diluvio. Las aguas descendieron y el arca reposó sobre los montes de Ararat. Noé envió un cuervo y una paloma para ver si la tierra estaba seca. Finalmente, Dios ordenó a Noé salir del arca y él edificó un altar para ofrecer sacrificios de gratitud. Capítulo 9. El pacto de Dios con Noé. Dios bendijo a Noé y estableció un pacto con él y con toda criatura. Nunca más destruiría la tierra con agua. Puso el arco iris en las nubes como señal de este pacto eterno. También se relata la embriaguez de Noé y las profecías sobre sus hijos. Capítulo 10. Los descendientes de los hijos de Noé. Este capítulo presenta la tabla de las naciones, detallando cómo los descendientes de Sem, Cam y Jafet se esparcieron por toda la tierra después del diluvio, formando diversas naciones y lenguas. Capítulo 11. La Torre de Babel. Los hombres intentaron edificar una torre que llegara al cielo para hacerse un nombre. Dios confundió sus lenguas y los esparció por la tierra. El capítulo termina con la genealogía de Sem hasta llegar a Taré y su hijo Abraham. Capítulo 12. El llamamiento de Abraham. Dios llamó a Abraham para que dejara su tierra y fuera a la tierra de Canaán, prometiéndole que sería una bendición para todas las familias de la tierra. Debido al hambre, Abraham descendió a Egipto, donde ocurrió el incidente con Faraón respecto a su esposa Sarai. Capítulo 13. Abraham y Lot se separan.
Abraham y Lot tenían tantas posesiones que la tierra no bastaba para ambos. Para evitar conflictos, se separaron. Lot eligió la llanura del Jordán cerca de Sodoma, mientras que Abraham permaneció en Canaán, donde Dios le renovó su promesa de descendencia y tierra. Capítulo 14. Abraham rescata a Lot. Hubo guerra entre varios reyes, y Lot fue tomado prisionero. Abraham armó a sus criados, derrotó a los reyes y rescató a su sobrino. Al regresar, fue bendecido por Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, a quien Abraham dio los diezmos. Capítulo 15. El pacto de Dios con Abraham. Dios aseguró a Abraham que tendría un hijo propio como heredero. En una visión solemne, Dios hizo un pacto formal con él, profetizando la esclavitud de sus descendientes en Egipto y su posterior liberación para poseer la tierra prometida. Capítulo 16. Agar e Ismael. Como Sarai no podía tener hijos, le dio a su sierva egipcia Agar a Abraham. Agar concibió y tras conflictos con Sarai huyó al desierto donde un ángel la consoló, regresó y dio a luz a Ismael cuando Abraham tenía 86 años. Capítulo 17. El pacto de la circuncisión. Cuando Abraham tenía 99 años, Dios le cambió el nombre a Abraham y el de Sarai a Sara. Estableció la circuncisión como señal del pacto y prometió que Sara daría a luz a Isaac, a través del cual se establecería el pacto eterno. Capítulo 18. Promesa de un hijo y juicio de Sodoma. 3 mensajeros celestiales visitaron a Abraham y reafirmaron que Sara tendría un hijo. Luego, Dios reveló a Abraham su plan de destruir Sodoma y Gomorra por su gran maldad. Abraham intercedió por los justos que pudieran estar allí. Capítulo 1009. Destrucción de Sodoma y Gomorra. 2 ángeles llegaron a Sodoma y rescataron a Lot y su familia. Dios destruyó las ciudades con azufre y fuego. La esposa de Lot miró atrás y se convirtió en estatua de sal. A Lot y sus hijas escaparon a los montes, donde nacieron los antepasados de los moabitas y amonitas. Capítulo 20. Abraham y Abimelec. Abraham se trasladó a Gerar y nuevamente dijo que Sara era su hermana. El rey Abimelec la tomó, pero Dios lo advirtió en sueños. Abimelec devolvió a Sara con regalos, y Abraham oró por la sanidad de la casa del rey. Capítulo 21. Nacimiento de Isaac. Dios cumplió su palabra y Sara dio a luz a Isaac. Agar e Ismael fueron despedidos y enviados al desierto, donde Dios los protegió. Abraham también hizo un pacto de paz con Abimelec en Berseba. Capítulo 22. El sacrificio de Isaac. Dios probó la fe de Abraham, pidiéndole que ofreciera a Isaac en sacrificio en el monte Moría. Cuando Abraham estaba a punto de hacerlo, el ángel lo detuvo, proveyendo un carnero en su lugar. Capítulo 23. Muerte y sepultura de Sara. Sara murió a los 27 años en Hebrón. Abraham compró a los hijos de Et la cueva de Macpela como sepultura familiar, siendo esta la primera propiedad posesión de los patriarcas en la tierra de Canaán. Capítulo 24. Una esposa para Isaac. Abraham envió a su siervo de mayor confianza a su tierra de origen para buscar una esposa para Isaac. Por guía divina, el siervo encontró a Rebeca, quien aceptó viajar a Canaán para casarse con Isaac. Capítulo 25. Muerte de Abraham y nacimiento de Jacob y Esaú. Abraham murió y fue sepultado con Sara. Rebeca, tras ser estéril, dio a luz a los gemelos Esaú y Jacob. Esaú vendió su primogenitura a Jacob por un plato de lentejas, despreciando su herencia espiritual. Capítulo 26. Isaac en Gerar. Hubo hambre y Dios ordenó a Isaac quedarse en la tierra en lugar de ir a Egipto. Al igual que su padre Isaac, prosperó grandemente en Gerar. Enfrentó conflictos por pozos de agua y finalmente hizo un pacto con Abimelec. Capítulo 27. Jacob obtiene la bendición. Estando Isaac anciano, Jacob, instigado por Rebeca, se disfrazó de Esaú y engañó a su padre para recibir la bendición de la primogenitura. Esaú juró matar a Jacob, por lo que éste tuvo que huir a la tierra de su tío Labán. Capítulo 28. El sueño de Jacob en Betel. Huyendo hacia Harán, Jacob tuvo un sueño en el que veía una escalera que llegaba al cielo con ángeles subiendo y bajando. Dios le renovó las promesas hechas a Abraham. Jacob llamó al lugar Betel y prometió diezmar a Dios. Capítulo 29. Jacob, Raquel y Lea. Jacob llegó a Harán y conoció a Raquel. Trabajó 7 años por ella, pero Labán lo engañó dándole a Lea. Jacob trabajó otros 7 años por Raquel.
Durante este tiempo, Lea comenzó a darle hijos a Jacob. Jacob también ideó un método para que sus rebaños aumentaran, volviéndose muy rico a pesar de los engaños de Labán. Capítulo 31. Jacob huye de Labán. Por orden de Dios, Jacob decidió regresar a Canaán con su familia y bienes sin avisar a Labán. Labán lo alcanzó, pero tras una advertencia de Dios, hicieron un pacto de paz en Galaad antes de despedirse definitivamente. Capítulo 32. Jacob lucha con el ángel. Temiendo el encuentro con Esaú, Jacob preparó regalos y oró a Dios. Esa noche luchó con un varón, un mensajero divino, hasta el amanecer. Su nombre fue cambiado a Israel y recibió una bendición especial tras prevalecer en la lucha. Capítulo 33. Encuentro de Jacob y Esaú. Jacob se encontró con Esaú con gran humildad. Para su sorpresa, Esaú lo recibió con afecto y perdón. Ambos se reconciliaron y Jacob se estableció finalmente en la tierra de Canaán, cerca de la ciudad de Siquem. Capítulo 34. El incidente de Dina en Siquem. Dina, hija de Jacob, fue deshonrada por Siquem, hijo del príncipe de la tierra. Aunque hubo una propuesta de alianza, los hijos de Jacob, especialmente Simeón y Leví, engañaron a los siquemitas y los mataron para vengar a su hermana. Capítulo 35. Regreso a Betel y muerte de Isaac. Dios mandó a Jacob regresar a Betel para edificar un altar. Jacob purificó a su casa de dioses ajenos. Durante el viaje, Raquel murió dando a luz a Benjamín. Finalmente, Jacob se reunió con su padre Isaac antes de que éste muriera. Capítulo 36. Los descendientes de Esaú. Este capítulo detalla la genealogía de Esaú, quien es Edom, y los jefes y reyes que surgieron de su descendencia en la tierra de Seir. Capítulo 37. José es vendido por sus hermanos. José, el hijo favorito de Jacob, tuvo sueños de grandeza que causaron envidia en sus hermanos. Ellos lo vendieron como esclavo a unos mercaderes ismaelitas que lo llevaron a Egipto, mientras engañaban a Jacob, haciéndole creer que José había muerto. Capítulo 38. Judá y Tamar. Se relata la historia de Judá, quien se apartó de sus hermanos. Tras la muerte de sus hijos mayores, su nuera Tamar, mediante un engaño, concibió de Judá para asegurar su descendencia. De esta línea nació Fares, antepasado del rey David y de Jesucristo. Capítulo 39. José en la casa de Potifar. En Egipto, José prosperó en casa de Potifar porque Dios estaba con él. Sin embargo, la esposa de Potifar lo acusó falsamente de intento de violación tras él rechazarla. José fue encarcelado, pero aún allí Dios le dio gracia ante el jefe de la cárcel. Capítulo 40. José interpreta los sueños en la cárcel. José interpretó los sueños del copero y del panadero del faraón que estaban presos con él. Sus interpretaciones se cumplieron exactamente. El copero fue restituido y el panadero ejecutado, pero el copero se olvidó de José. Capítulo 41. José es exaltado como gobernador. 2 años después, el faraón tuvo sueños que nadie podía interpretar. El copero recordó a José. José interpretó que vendrían 7 años de abundancia, seguidos de 7 de hambre. Faraón quedó tan impresionado que lo nombró gobernador de todo Egipto. Capítulo 42. Los hermanos de José van a Egipto. Debido al hambre, Jacob envió a sus hijos a Egipto a comprar grano. José reconoció a sus hermanos, pero ellos a él no. Él los puso a prueba acusándolos de espías y reteniendo a Simeón hasta que trajeran al hermano menor, Benjamín. Capítulo 43. El segundo viaje a Egipto. El hambre persistió y los hermanos regresaron a Egipto con Benjamín. José los recibió con un banquete en su casa. Se conmovió profundamente al ver a su hermano menor, pero continuó ocultando su identidad para completar su prueba. Capítulo 44. La copa de plata y la prueba final. José hizo esconder su copa de plata en el costal de Benjamín para acusarlo de robo. Cuando se dispuso que Benjamín quedara como esclavo, Judá intercedió con un discurso conmovedor, ofreciéndose a sí mismo en lugar de su hermano. Capítulo 45. José se da a conocer. Al ver el arrepentimiento y amor de sus hermanos, José no pudo contenerse más y reveló su identidad. Los perdonó, explicando que Dios lo envió antes para preservar vida. Los envió de regreso para traer a Jacob y a toda su familia a Egipto. Capítulo 46. Jacob y su familia descienden a Egipto. Dios se apareció a Jacob y le confirmó que debía ir a Egipto. El capítulo enumera a los 70 miembros de la familia que emigraron. José se encontró con su padre en Gosén, en un reencuentro muy emotivo. Capítulo 47. Los israelitas en Gosén.
Jacob y sus hijos fueron presentados ante el faraón, quien les permitió habitar en la tierra de Gosén. Mientras tanto, José administró sabiamente los recursos de Egipto durante el hambre. Al acercarse su muerte, Jacob hizo jurar a José que lo sepultaría en Canaán. Capítulo 48. Jacob bendice a Efraín y a Manasés. Jacob, enfermo, adoptó a los dos hijos de José como propios. Al bendecirlos, cruzó sus manos para dar la bendición mayor al menor, Efraín, profetizando que ambos serían grandes naciones, pero el menor lo sería más. Capítulo 49. Profecía y muerte de Jacob. Antes de morir, Jacob llamó a sus 12 hijos y pronunció profecías sobre el futuro de cada tribu. Destacó a Judá como la línea real, Silo, y a José por su fruto. Tras dar instrucciones para su sepultura, Jacob murió. Capítulo 50. Sepultura de Jacob y muerte de José. José hizo embalsamar a su padre y lo llevó con una gran comitiva a Canaán para sepultarlo en la cueva de Macpela. Tras regresar, José reafirmó el perdón a sus hermanos. Finalmente, José murió a los 10 años, pidiendo que sus huesos fueran llevados a Canaán cuando Dios los visitara para sacarlos de Egipto.